Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y estamos en lo que probablemente sea el mejor directo del año porque estoy con un gran invitado que hace rato tenía ganas de conversar con él. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto tener el honor de estar en este canal que te vengo siguiendo desde hace tiempo. Haces un gran trabajo y creo que hay que reconocerlo abiertamente. Así que muy agradecido por semejante honor. No, muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno, hoy día vamos a conversar de varias cosas ya que se podría decir en cierta forma que la libertad está bajo ataque, cada vez peor y cada gobierno está, no sé si algunos se dieron cuenta antes, algunos después, que esto que está pasando es una herramienta sumamente grande para poder coartar la libertad del individuo y generar con esto fórmulas mucho más totalitaristas, en las cuales por el fin del bien común están tomando decisiones que nos deja cada vez menos libres. Me gustaría partir diciendo un poco, Horacio, estábamos conversando offline un poco de eso, pero ¿cómo está la cosa en Argentina? Porque desde Chile por lo menos no se ve nada bien. Bien, en Argentina lo que se ve en realidad es una situación muy particular porque cada gobierno tiene a veces su forma de entender cómo es el manejo de la pandemia, pero a grandes rasgos pareciera ser que hay una unidad de criterio que es el siguiente. Entre la falsa dicotomía, porque fue una falsa dicotomía, hay que decirlo abiertamente, entre salud o economía, se optó por este principio de salud. Yo voy a hacer una observación al respecto. Y eso generó una suerte de restricciones durante el 2020 que desencadenó, en lo que podemos decir, una crónica de una muerte anunciada. Es decir, un colapso económico donde la cura era peor que la enfermedad, donde la sociedad civil se vio totalmente diezmada de sus libertades más básicas, incluso en cuestiones de represión propia del Estado. No hay que olvidar el caso paradigmático de Luis Espinosa, entre tantos que podemos nombrar, en el cual el propio Estado abatió a tiros a gente que simplemente salía a trabajar para llevar el pan de cada día a sus hijos. Entonces, lo que se ve en Argentina es que al día de hoy el gobierno ya ha entendido que el precio que ha pagado en gobernabilidad y en imagen pública por haber mantenido en forma ilegítima encerrada a la población durante más de un año, le va a costar políticamente la pérdida de las próximas elecciones electorales que son de medio término, es decir, elecciones legislativas, no de gobierno ejecutivo, pero claramente que eso diezma el poder. Entonces, ante esto, ante esto, es que lo que ha hecho el gobierno es, bueno, vamos a intentar recrudecer en algún punto ciertas limitantes. Es decir, se plantean desde tratar de limitar las manifestaciones públicas. Es curioso, porque no limitan de repente, por ejemplo, al Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, sí quizás a esa parte de los trabajadores como los dueños de bares, los dueños de gimnasios que se manifiestan. Es como que es muy selectivo el criterio, entre comillas, de represión. Pero a su vez intentan prorrogar y buscar acuerdos las elecciones, buscan prorrogar el tema de la unión de los gobernadores con el gobierno nacional, es decir, los estados federales con el gobierno nacional. Están buscando mantener ciertos oasis. ¿Por qué? Porque si de repente pierden por completo la gobernabilidad, automáticamente sería el primer caso de un gobierno peronista que no llega a término, digamos, desde que volvió la democracia, como suelen hablar acá en Argentina. Entonces, creo que el gobierno está especulando con esto. Quieren sostenerse al menos los 4 años de mandato y por eso necesitan estar todo el tiempo coqueteando en un ida y vuelta con los gobernadores, porque los gobernadores son los que le aseguran mantener a sus propias poblaciones un tanto diezmada. Por ejemplo, en Córdoba. Córdoba, si bien es un oasis, por dar un ejemplo, en mi provincia, donde se puede medianamente circular con tranquilidad, donde no hay mayores conflictos, fíjense en que ante la nueva embestida que hubo en el AMBA, es una parte específica de Argentina, de una zona de mucha población argentina, que se ubiquen cerca de Capital Federal. Cuando se hizo una manifestación de apoyo, la gente de Córdoba no fue a manifestarse solidariamente. ¿Por qué? Porque acá había libertad. Entonces, es como que de repente el gobierno nacional intenta mantener esta situación. Que los gobernadores manejen sus provincias, delegan responsabilidad
y se eviten mayores conflictos. Entonces van como viendo dónde regulan más, dónde regulan menos. Creo que estás silenciado. Toda la razón. Disculpa. ¿Tú crees que Argentina, porque si bien es cierto, Alberto Fernández ha sido un problema para Argentina, a su vez pareciera que fue la gota que rebalsó el vaso. Y hoy en día veo cada vez más manifestaciones en pro de la libertad, cosa que en Argentina, si bien es cierto, han habido antes manifestaciones, pero nunca de la manera, por lo menos que como he podido ver en internet, se ve con banderas libertarias, con gente gritando por la libertad. ¿Tú crees, Horacio, que estamos en un camino a un cambio real de un pensamiento? ¿Argentina está preparado para salir de este peronismo uno contra el peronismo 2 y empezar a pensar más allá? Es muy buena la pregunta y es muy bueno el análisis. De hecho, es una cuestión que aquellos que estamos, en el caso mío, me estoy desempeñando como asesor de un candidato, lo aclaro, ad honorem, no me interesa ni siquiera vivir en la política, después salen a decir cada cosa, pero es complejo. Le voy a explicar por qué. Yo creo que ese análisis sería muy prudente que has hecho si estuviésemos en una nación, pienso en este momento como en Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos, por dar un ejemplo, la ontología digital pervive de tal manera en la sociedad civil donde ciertas plataformas privadas pueden incluso marcar una agenda pública. Piensen en el ejemplo concreto de Twitter. De repente hay presidentes que llegan a una presidencia, valga la redundancia, a través de las redes sociales, y hay presidentes que quedan fuera del debate público por las redes sociales. Y quizás el liberalismo en ese sentido, propia de una idiosincrasia más economicista, es propio de su génesis también, de una visión más economista, quizás se ha sentado demasiado por el momento todo esto es paulatino, estamos hablando precisamente abril de 2021, todo puede cambiar rápidamente en una sociedad postmoderna, pero se han asentado quizás demasiado en las redes sociales. ¿Esto qué significa? Que hay un despertar genuino de una juventud que empieza a ver otras ideas que de repente ni la academia ni el campo mediático le han invitado a pensar. Hoy si uno ve el mainstream de los tres principales medios de comunicación, sacando internet obviamente, pero digo, prensa, radio y televisión, no se suele hablar de las ideas de la libertad. Uno si de repente va al campo educativo, los centros universitarios, no se suelen hablar de estas ideas, pero los jóvenes, mediante la interacción de internet, empiezan a coquetear con estas ideas. Después habrá un debate posterior de cuál es la legitimidad o no. Es un debate posterior. Pero en Argentina no hay que olvidarse que es un país, básicamente, donde la mitad de la población es pobre. Literalmente, estadísticas del propio INDEC, digamos. O sea, la mitad de la población es pobre. Es decir, hoy, de repente, la masa trabajadora, piensa en la gente más humilde, el almacenero, el taxista, el colectivero, el médico, el docente, no están insertos en esta discusión que, por ejemplo, Rodrigo y yo podríamos tener respecto, bueno, libertad para quién, libertad hasta dónde, libertad de expresión con o sin restricciones, que ya son debates muy elevados. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la propiedad? Es gente que está sobreviviendo en Argentina, porque Argentina es un país de supervivencia, y lo digo yo que soy un gran defensor del patriotismo, como sentimiento incluso, pero Argentina es un país subsumido en la pobreza. Entonces, estas ideas cuestan que lleguen al campo popular, porque hoy de repente incluso hablar de populismo pareciera ser una mala palabra, y en realidad populismo es una estrategia política, como lo es también tomar elementos de Gramsci, como lo es tomar elementos de Maquiavelo. Son formas de construir poder, digamos. Bolsonaro construyó poder desde un discurso populista. Donald Trump construyó poder desde un discurso populista. Orbán, Dudá, si vamos al caso, Abascal. Bien, entonces, y no es lo mismo un populismo de Donald Trump que un populismo de Chávez. Entonces, es como un arma. Todo depende de cómo uno lo utilice, si para defender o para atacar. Esto quiero rescatarlo porque al menos es mi postura. Y si uno dice, esto lo dice un socialista o un nacionalista, cuidado porque en realidad Rothbard
también plantea este pensamiento de un populismo de derecha, así muy genéricamente hablando, ¿no? Entonces, creo que es difícil en Argentina este debate al menos de la libertad, digamos. Sí creo que la gente al menos, no digo que se plantee un sistema voucher, no digo que planteen una idea de concesión privada de ciertas obras públicas, pero al menos empiezan a cuestionar esta idea de, bueno, tantos impuestos, ¿para qué? Para que en vez de tener seguridad o una ruta en buen estado, tenemos docentes del CONICET, que es un organismo estatal, escribiendo ensayos sobre Tarzán y la desconstrucción de la masculinidad, o tenemos un financiamiento a la televisión pública que se dedica a escrachar a un cuatro de copas como yo. Entonces, creo que esto sí se ha puesto un poco en debates y hay algunos liberales que empiezan a saltar al plano político. Entonces creo que esto es bueno porque al menos obliga a que conservadores como Gómez Centurión, liberales como Javier Milei, abren el abanico. Ya no es una discusión entre socialdemocracia de izquierda y la izquierda radicalizada del Partido Obrero, sino que ya se abre el abanico y permite que se discutan otros temas un poco más elevados. Pero, insisto, lleva tiempo porque los procesos culturales son por definición de 2 a 3 generaciones. Acá recién estamos intentando cimentar la primera generación que abriría el debate, o sea, lo que falta para consolidar las ideas y luego expandirlas, estamos hablando de un proceso de por lo menos 50 años. Estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente, y se entiende, me imagino que en Argentina más todavía, pero acá en Chile, de que quieren ver resultados ya, de que estamos experimentando un ataque, específicamente en Chile, un ataque marxista. No sé si estás enterado con las movilizaciones de 2019, en donde eh, hubo una cantidad de disturbios. Si bien es cierto, ellos a sí mismos no se perciben como movimientos marxistas, su discurso condice bastante. Y pasa un poco también con BLM, que tú tienes una mezcla entre visiones marxistas, anarquistas. eh, me gustaría saber cuál es, qué has visto tú con respecto a estos movimientos chilenos y si realmente esto puede ser un resultado de un descontento por el sistema, como dicen ellos, o realmente son movimientos, como te decía yo, movimientos tal vez guiados por un adoctrinamiento de años de una visión marxista. Excelentísimo análisis has hecho realmente. De hecho, fíjense, si yo tomase tu discurso, si yo tomara su discurso y lo fuera diseccionando, cada, cada palabra que has dicho es una buena lectura política. Así como vos planteas muy bien que es un movimiento marxista, yo te diría, sí, es verdad que es un movimiento marxista. Y luego vos me dirías, bueno, pero quizás haya algo más que marxismo por detrás de todo esto, quizás haya un descontento con el sistema. Y te diría, sí, es cierto que hay un descontento. Esto muy bien lo plantea Guattari respecto a la revolución molecular. Yo creo que el fenómeno de Chile, que insisto, si bien es un proceso cultural que ya se empieza a gestar en los 90, porque con el gran milagro económico de Chile, que no fue un milagro, fue simplemente hacer lo que se debía hacer en materia económica. O sea, básicamente no es un milagro hacer las cosas bien, es hacer lo que corresponde. Lo cierto es que no solamente Chile, sino lo que fue una suerte de mala lectura en su momento de Fukuyama, con todo el respeto intelectual que en él reside, esta idea de, bueno, ya era el fin de la historia, esta idea de, bueno, la izquierda colapsó por su propio peso, por lo tanto ya no hay discusiones ideológicas, impera un determinado sistema de una suerte de capitalismo, yo soy un poco escéptico con ese término, en Occidente. Lo cierto es que ya en realidad, primero, la izquierda por sí misma no murió. Cierto es que Marx ha muerto y la izquierda lo ha matado, pero la izquierda pervive en otras figuras. Y cierto es que el progresismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Esto también siempre es prudente recordarlo. El progresismo, hoy por hoy, incluso poco tiene que ver con la izquierda. Hoy por hoy, al 2020. Horacio, disculpa que te interrumpa, pero ¿nos ayudarías para la gente que está en casa si puedes dar una definición rápida de progresismo? ¿Sí? Es simplemente progresismo, es una corriente ideológica que tiene dos grandes pilares en los cuales se sustenta: la liberación absoluta y el progreso indefinido. Es así de simple. Ahora bien, dichos elementos
como elementos, digamos, de primer estamento, requieren ser completados. Bueno, allí donde entran los parangones que lo van a terminar de definir. Ejemplos concretos. La liberación absoluta. Pensemos en el feminismo, por dar un ejemplo, que se emancipa incluso de las nociones biológicas. Por eso un hombre puede ser mujer. O pensemos en el progreso indefinido. La ciencia sin los límites éticos. Allí aparece el transhumanismo, por dar un ejemplo. Y podemos ver que tanto el feminismo como el transhumanismo actualmente poco le interesa el fenómeno de la propiedad privada. Es más, hasta se pueden favorecer de la propiedad privada para hegemonizar sus ideas. Volviendo al fenómeno particular de Chile, se vio una afluencia muy particular. Desde reivindicaciones, pero esto se vio antirracistas, particularmente Chile tiene un conflicto con la Araucanía. Entonces hay una descendencia de un pensamiento indigenista, que incluso coqueteen con ideas de Leonardo Boff y una suerte de teología de la liberación y una hermandad global, un encuentro ecuménico, pero lo cierto es que en Chile se vio un poco de indigenismo, se vio un poco de feminismo, hubo gente que salió a reivindicar ciertas corrientes feministas en plena explosión de un conflicto civil que se vio en el mundo. Hubo parte de la sociedad civil legítima que simplemente demostró su descontento con el gobierno. Estamos hablando de trabajadores promedios que quizás no tienen una gran lectura política como la puedes tener vos, como la tiene tu audiencia, que son muy aversados. Gente que simplemente escuchó en las noticias que había descontento con el gobierno y dijo, yo también estoy descontento. Es una revolución molecular. Después se consolidó, es decir, bueno, todo esto fue quizás muy, entre comillas, espontáneamente se fue ordenando para pegarle al gobierno central, pero en realidad fue gente que, vean si no, que las primeras olas de explosión, en realidad, fueron gestadas por aquellos herederos de la revolución de los pingüinos en Chile, que son los que son los primeros en levantar estas banderas, digamos. Entonces, y aparecen grupos anarquistas, un ateísmo militante en contra de las iglesias, un revisionismo hacia el pasado, y esta idea de reformar las constituciones, reformar las leyes, reformar el status quo, es una idea de progresismo, un progreso indefinido, porque el progreso indefinido implica romper la sociedad estamental, romper el orden estatuido, porque eso ya sería ser un conservador. Aquel que maneja un auto solo con el acelerador es un progresista. Aquel que entiende que el freno por algo existe, ya es un conservador, porque entiende que hay momentos para frenar. Entonces, esto fue un fenómeno que sucedió en Chile. A mi lectura es una revolución molecular. Y es un fenómeno muy similar al que se vivió tiempo posterior en Perú, fenómeno muy similar a un intento de insurrección que hubo en Guatemala, y un tema que incluso vamos a tratar esta noche, que es lo que está aconteciendo en Colombia. Y no es un tema menor lo de Colombia. ¿Por qué? Porque si bien para la derecha, a grandes rasgos, no estamos transitando el mejor momento político, no estamos en la mejor de las panaceas, tampoco lo está una izquierda. Acá hay un conflicto claro, digamos. O sea, uno diría, bueno, ha habido un retroceso en ciertas políticas de derecha, pero la izquierda también necesita de a poco mantenerse vigente. Entonces, grupos que empiezan a quedar relegados, porque el globalismo, y esto es una cuestión real, el globalismo cuando avanza por sobre espacios internos de derecha o de izquierda. El globalismo fagocita a un Bolsonaro como fagocita a la FARC, porque en el globalismo lo que interesa es la persona atomizada consumiendo y produciendo. Entonces, poco le interesa el globalismo si quien consume y produce es partidario de Bolsonaro o de la FARC. Lo que le interesa es que esté en su hogar, que trabaje desde su dispositivo móvil, que se relacione con su familia desde dispositivo móvil, que vaya a misa y al gimnasio desde su dispositivo móvil, bien, que no se reproduzca, que no forme familia. Entonces, esto es un poco el fenómeno que se está transitando. Por eso hay estos espacios de resistencia que uno dice, ¿cómo puede ser? De repente aparece un partidario como Castillo que está en contra del aborto, del matrimonio igualitario, pero es de izquierda. Bueno, porque justamente no se puede seguir leyendo las lecturas políticas del día de hoy con categorías de hace 100 años, porque hoy las discusiones son otras, digamos. O sea, hoy el progresismo ya no es ese progresismo de Marx, que era cientificista, sí, heredero de Robespierre, sí,
pero ya no es ese materialismo dialéctico. Hoy los fenómenos son más culturales y hoy la hegemonía pasa por fenómenos culturales. Y Chile se abrió paso a esto. Entonces, ¿qué pasa? Dominado el campo cultural, el campo político cede. Necesariamente. El campo político siempre cosecha lo cultivado en el campo cultural. ¿Qué es lo que sucedió en Chile? La derecha, entre comillas derecha, sé que es un término muy incómodo para muchos. Entonces podemos decir, bueno, el espacio antiprogres, que creo que va a ser como el punto en común. Así, un punto en común. El espacio antiprogres, y con esto cierro, en Chile durante 2 décadas creyó que solo la materia, solo la riqueza de su nación alcanzaba. Y mientras tanto descuidó 2 campos fundamentales, el campo mediático y el campo educativo. Y en el campo mediático y el campo educativo, que dicho sea de paso, poseen capitales privados, si vamos al caso, más en Chile, digamos, es donde la izquierda entendió que la izquierda no necesariamente es materialista, poco le interesaba lo que sucedía económicamente, sí la hegemonización de sus ideas. Una vez que se hegemonizaron sus ideas, el cambio estructural vino por sí mismo, fue una añadidura, tomando elementos de Marcuse. Y ahora sí cierro. ¿Por qué? Porque Marcuse, si uno lee, por ejemplo, El hombre unidimensional o Teoría represiva, por dar algunos ejemplos, de la intolerancia con el intolerante, poco le interesa que sus ideas sean hegemonizadas por el Estado. A Marcuse su preocupación era su hegemonía en términos de Gramsci puede ser implantada tranquilamente en el sector privado. De hecho, Marcuse sostiene que las grandes revoluciones van a venir desde el sector privado y desde las grandes ciudades, desde las grandes visiones cosmopolitas, desde las grandes urbes. Desde allí se va a gestar la revolución. Donde más afianzado esté el capitalismo es donde más fácil se va a hacer la revolución, según Marcuse. Pero curiosamente lo va a tomar como elementos para la revolución, según Marcuse, cuando escribe entre el 68 y el 72. ¿Quiénes van a hacer la revolución? Justamente los que no sean capitalistas, pero no en el sentido de la lucha de clases. El obrero contra el dueño de los medios de producción. ¿Cuáles son los 3 elementos revolucionarios de Marcuse? El que se encuentra en las líneas del guerrillero. Piensen en Black Lives Matter, piensen en las FARC, piensen en Sendero Luminoso, en Montoneros. El guerrillero. El excluido. Piensen en el loco, piensen en el adicto, piensen en el hippie. ¿Por qué? Y luego nos queda el tercer elemento fundamental, revolución de los pingüinos. ¿Quién es? El estudiante. Porque el guerrillero, el excluido y el estudiante no forman parte del capitalismo por una sencilla razón, no forman parte del mercado. Entonces, al estar por fuera de las reglas del mercado, son los que pueden desde afuera destruir el sistema, porque el obrero ya está dentro del mercado. El obrero ya se siente cómodo dentro del mercado, y el obrero es el 99% de la masa de la sociedad. Entonces es una masa totalmente alienada. Por eso se da esta revolución molecular en Chile, porque en Chile asisten, si uno lo ve bien, analicen puntualmente, van a ver cómo todos los que participaron en los estragos fueron guerrilleros, excluidos o estudiantes. Allende que haya habido algún trabajador legítimo, pero estoy hablando de grandes rasgos. Perdón si me extendí. No, está bien, perfecto, y encuentro que un tremendo análisis. Y aquí la pregunta que te quiero hacer, y es un poco el tema que he estado tocando últimamente en el canal, es si entendemos entonces esta hegemonía donde tenemos estos soldados revolucionarios dentro del capital, y que lo que logra no solamente estos movimientos, sino que también logra que esta gente termine empujando y votando políticos revolucionarios que no creen en la misma democracia. O sea, a través de la democracia se está votando gente que no cree en la democracia, llámese Chávez, Maduro, llámese Castillo, tal vez pasa en Perú, los Kirchner y bueno, acá en Chile estamos teniendo el mismo fenómeno con Daniel Jadwe como el representante del Partido Comunista y Pamela Giles como también una persona de extrema izquierda, como 2 de los presidenciables con más apoyo popular hoy en día. Entonces, viendo esto de las fuerzas callejeras, viendo el tema revolucionario, viendo este resurgir de políticos antidemocráticos, viene la pregunta, ¿qué pasa con la democracia? Estamos viendo agonizar la democracia, es el principio del fin. Vemos que en el país del norte
se empezó a hablar de que, de que se hizo trampa, no voy a usar ciertas palabras porque a YouTube no le gusta, pero se hizo trampa. Estamos viendo, como bien decías tú, una implementación de una insurrección que se volvió una especie de, de clonación de insurrección. Bueno, resultó bien en Chile, resultó en Estados Unidos, ahora pongámoslo en Colombia, pongámoslo acá, pongámoslo allá, y si empieza a resultar, lo van a seguir poniendo en el resto de los países. Van aprendiendo de cada país que lo implementaron y van poniéndole también, como bien dices tú, sus propios descontentos. El tema mapuche focal, el tema racial en Estados Unidos, y así puedes ir viendo cada uno, el indigenismo en Ecuador, puedes ir viendo cada país cuál es su problema y cuál puede ser lo que haga estallar. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Estamos ante una agonía de la democracia? Y de ser así, ¿significa que la democracia puede morir o significa que la democracia hay que robustecerla de alguna manera? No sé si a través del diálogo, del centro, si a través de otro método democrático, eh, pero cada vez es más difícil. O sea, es cosa de más encima ver otros países, como lo es Corea del Norte o China, y tú, el hablar hoy en día de un mundo democrático igual es un poco cínico, de hecho. Cuando hablamos, como te decía, de un Cuba, de un Venezuela, de una Argentina, y sobre todo si ves un Corea del Norte o una China, y tú te empezás a preguntar qué tan democráticos estamos. Y si ya no estamos creyendo tampoco en el sistema electoral, cada vez la gente va menos a votar. Acá en Chile, para el plebiscito fue a votar el 50% de la gente que está en el patrón electoral, entonces estamos hablando que la mitad de los posibles votantes realmente tienen ganas de ir a votar. Entonces hay una decepción, hay una poca creencia en los partidos, un desencanto de los partidos políticos, y a eso le agregamos también algo que dijiste tú, de que la gente ya no se considera de derecha a izquierda, como que no lo tiene tan claro, o no le gusta porque ya está tan sucio. Entonces es súper difícil hoy en día hablar de democracia cuando no tení el diagrama del Nolan, no podía hablar de derecha a izquierda, no creía en los partidos, no creía en ir a votar, y más encima estás votando con gente que es literalmente antidemocrática. Muy complejo el análisis, Sí. muy complejo, así que voy a ir por partes. Primero que todo, insisto nuevamente, gracias porque me hayas invitado. Y también invito a aquellos que han venido por el lado mío al presente vivo. Está bien, Cripto es un canal enorme, pero igual, suscríbanse, apóyennos, porque somos muchos los que en parte vivimos de esto y yo me hago cargo de lo que digo, pues sé que a veces es incómodo para el anfitrión, pero las ayudas siempre son bienvenidas porque con esto sostenemos todos los equipos, las horas de edición, el trabajo. Entonces, insisto que el apoyo es muy importante. Vamos a ir por parte. Yo acabo de dar una serie de opiniones que van a ser muy impopulares, pero siempre insisto. Uno, yo no soy intelectual. Dos, yo no soy referente. Tres, sí me interesa generar más dudas que certezas. Esa es mi función en el mundo. Nunca fue mi función ser referente, nunca fue mi función ser un intelectual. Sí plantear dudas. Y en todo caso, si me refutan, quiere decir que hice las cosas bien porque obligué que alguien tuviese que leer más de lo que ya venía leyendo. Es muy compleja la pregunta realmente, Cripto. Realmente es muy compleja. Porque en el fondo, la gran pregunta es, y esto lo podríamos tomar de algún meme de internet, ¿qué clase de idiota piensa que con el mismo sistema, con las mismas acciones va a cambiar el resultado? A mí me llama muchas veces la atención que la gente piensa decir, bueno, esto salió mal, pero seguramente el plan era bueno. Entonces lo que hay que hacer es cambiar los gobernantes, no el sistema de gobierno. Eso siempre me llama mucho la atención. Es como que la gente no logra dar ese salto, es decir, quizás el propio programa del Estado moderno ya esté mal. Quizás tenemos que empezar al menos a pensar qué es el Estado desde su inicio, desde el siglo XVI. Porque muchas veces la gente habla las monarquías absolutistas. Se olvida que las monarquías absolutistas surgen en el siglo XVI cuando aparece el Estado moderno. Porque antes las monarquías medievales estaban totalmente diezmadas y controladas por las poliarquías. De hecho, no existía la monarquía, existían poliarquías, históricamente hablando. Entonces, esto creo que es importante. Pero ya voy a llegar a esa parte. Porque en términos de democracia, uno también tiene que repensar qué tipo de democracia. Y esto nos lleva a lo que es la falacia de la agregación que plantea Roger Scruton. ¿Cuál es la falacia de la agregación? Es propio de los utópicos. Es propio de los utópicos. Les voy a dar un ejemplo concreto.
Miren, tiempo atrás yo tuve un debate con una feminista de izquierda, porque ahora es como que hay feminismos liberales, feministas radicales. Para mí todo el feminismo es lo mismo. Yo siempre voy a la esencia, como buen aristotélico tomista, vamos a la esencia. Me toca debatir con una feminista. Pero bueno, feminista de izquierda para que la gente no se sienta ofendida. En un momento yo le empiezo a dar una serie de datos y de argumentos, ¿y qué me respondió ella? Eso no es verdadero feminismo. Bueno, está bien. Vemos que hay un pensamiento utópico desfasado de la realidad. Después me tocó debatir con un liberal muy conocido acá en Argentina, y este liberal, cuando yo le doy una serie de argumentos, me dice, no, pero para, eso no es verdadero liberalismo. Bueno, está bien, pensamiento utópico un poco separado de la realidad. Después me tocó debatir con un anarcocapitalista. Entonces yo le planteo una serie de incongruencias en sus postulados pro mercado, y él me dice, no, para, eso no es verdadero anarcocapitalismo. Y de repente me recuerdo que una vez, eso ya no lo que yo decía no quedó grabado, así que pueden ponerlo en duda si quieren. Me tocó debatir con un socialista, no, sí quedó grabado, ahora me acuerdo si salió en la televisión, que era con un legislador comunista, y yo le planteo una situación específica de Venezuela, y él me dice, eso no es verdadero comunismo. ¿Qué es lo que me interesa acá? Esta idea de la utopía, que se fundamenta esencialmente en la falacia y la agregación. ¿Cuándo surge la falacia y la agregación? Con la Revolución Francesa, que es donde se impone el dogma de la democracia. Todo se discute, todo es relativo, menos el sistema democrático. Eso ya no se discute, eso es palabra santa. Se puede discutir incluso la existencia de Dios, pero no que el sistema democrático es bueno. Y esta falacia y la agregación es, si algo sale mal, es porque algo faltó. Hay que agregar. Ejemplos concretos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el sándwich de milanesa. Y también me gusta mucho, supongamos, manejar. Y también me gusta mucho, por ejemplo, consumir YouTube. Entonces, ¿qué significaría? Que yo puedo consumir YouTube mientras como un sándwich de milanesa y manejo, que si agrego todo, seguramente va a salir todo bien. Con la Revolución Francesa pasó lo mismo. Se dijo, la libertad es buena, la igualdad es buena, la fraternidad es buena. Entonces, agreguemos cada vez más a nuestro sistema más libertad, más igualdad, más fraternidad. Eso desemboca en más y mejor democracia. Y de hecho, si uno ve la obra de Hans Hermann Hoppe, Democracia, el Dios que ha fallado, se va a dar cuenta que la democracia es un sistema moderno, muy joven, con pocos años de vida. De hecho, tiene no más de 70 años, hasta cuando cae el último imperio austrohúngaro. Pero no es un sistema que existió siempre en la humanidad, tal como se conoció hoy, esta democracia universal, absoluta. Y en el fondo lo que se demuestra es una suerte de colmena, de una mente de colmena. No sé si alguien conoce el concepto de mente de colmena. Hay algunos experimentos muy divertidos que uno los puede ver, incluso Twitch juega Pokémon, es un ejemplo paradigmático de la mente colmena, me encanta ese ejemplo. Pero es que lo que sucede es que en esta mentalidad de colmena lo que se cree es, bueno, si muchas personas piensan de una determinada forma, lo que es bueno, bello y cierto será verdadero porque muchas personas piensan de una determinada forma. ¿Qué significa? Que antes de pensar cómo se salva la democracia, uno debería pensar, ¿hace falta salvar la democracia? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es, bueno, ¿qué tipo de democracia? ¿Democracia representativa o no? ¿Es acaso una democracia dogmática? Porque si uno empieza a decir, bueno, hay ciertos elementos que no pueden estar sometidos a disposición, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Imagínense que aquí estuviésemos todos en un edificio, todos vos, yo y toda nuestra querida audiencia, estamos todos en un edificio. De repente, a alguien, porque necesita más espacio para sus amantes, decide que el edificio está superpoblado, que hay sobrepoblación en el edificio. Por lo tanto, hay que empezar a sacar gente. Entonces le dicen, por ejemplo, a Rodrigo, bueno, hemos decidido que como somos muchos, vamos a aplicar una teoría de bomba demográfica de Paul Ehrlich en el 68, hay que sacar a tu hijo del edificio. ¿Qué diría Crypto? Sobre mi cadáver. Y después vemos. ¿Por qué?
Pero sí es democrático. La inmensa mayoría, como pasa actualmente, porque tomo ese ejemplo, actualmente 46% de la población mundial, su principal temor es la sobrepoblación y el calentamiento global. Y después siguen los actos de terrorismo. Entonces, Cripto diría, poco me importa lo que diga la democracia. Hay cuestiones que no pueden estar sometidas a una voluntad circunstancial, porque son voluntades circunstanciales. Porque si vamos al caso, y esto fue un debate que tuve con anarcocapitalista, uno diría, bueno, en un sistema anarcocapitalista puede darse que las mayorías decidan vivir, por ejemplo, bajo una monarquía católica, todo muy ordenado, todo muy bonito, todo muy lindo. Y yo le digo, ¿qué pasa si la inmensa mayoría decide vivir bajo un régimen chavista? Bajo la democracia liberal o la representación liberal democrática de Occidente, lo que genera es, ¿cuál sería el argumento por el cual sería válido votar, por ejemplo, a Kast y no sería válido, por ejemplo, un gobierno bajo Lagos? Si la gente lo votó y la gente decidió y fue libre, mayor de 18 años, con cierto discernimiento, intención y capacidad, ¿cuál sería el inconveniente? Porque si uno plantea que hay ciertas prerrogativas esenciales, vamos a la teoría de John Locke, vida, libertad y propiedad, no puede estar entonces sometido a una mayoría de circunstancias. Por eso digo, no es que estamos fogoneando que venga una dictadura y que se imponga la fuerza, no estoy diciendo, cuidado con sacralizar la democracia, porque las crisis que hay actualmente, las crisis de gobernabilidad, son crisis democráticas. Porque el fondo de la cuestión, como lo plantea Roger Scruton ve la realidad de hoy como la vio Edmund Burke cuando analiza la Revolución Francesa, es cuidado con empezar a agregar elementos que van a ser incompatibles. Ejemplos concretos, el multiculturalismo en Francia, la araucanía en la región del Biobío, culturas incompatibles, que uno las intenta agregar y sucede lo mismo que en Perú con la inmigración masiva de chinos, como sucede en Santiago de Chile, por ejemplo, con ciertas inmigraciones de Haití, por ejemplo. Y estoy hablando de lo que realmente yo conozco de cerca, no estoy tomando elementos de academia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? No por agregar, el producto es mejor. No en vano las fórmulas de gaseosas son muy específicas. Lo mismo sucede con la democracia. No por agregar más democracia se mejora la situación. ¿Qué es lo que plantea Chantal Mouffe y Ernesto Laclau? ¿Qué es lo que hay que radicalizar? Hay que radicalizar la democracia liberal, lo dicen expresamente, porque al radicalizar la democracia liberal, se vuelve esa suerte de contrato social de Rousseau, una hermandad global, una hermandad sin posesiones, sin fronteras, sin éticas, que buscan a justamente ir en detrimento de la naturaleza buena del hombre. Entonces, si nosotros vemos que el proyecto último es la radicalización de la democracia, tenemos que pensar qué es lo que hay potencialmente en la democracia que permite su radicalización. Concepto de acto y potencia. No toda potencia es posible para todo acto. El hombre potencialmente no es un equino, potencialmente no es una planta. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo inscrito en la esencia. Lo mismo sucede con el feminismo. ¿Por qué el feminismo se radicaliza? Porque en su esencia ya hay una etapa, una génesis marcada hacia la violencia. Lo mismo sucede con la democracia. Ya es un sistema falible por sí mismo, lo cual no quiere decir que los otros sistemas sean mucho mejor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esto es lo que se debe analizar en un debate serio sobre la democracia. Es, ¿por qué se radicaliza la democracia? ¿Por qué es posible radicalizarla? ¿Por qué es posible? Ahí está el problema. No sé si me doy a entender en este punto. O sea, cualquier duda me lo van planteando, pero me interesa marcar este aspecto. Están llamadas a desaparecer las democracias en el mundo. Están llamadas, al menos como se conocen hoy. ¿Y saben qué les puedo asegurar por mis lecturas? El Estado-Nación también va a desaparecer. Lo que va a quedar en última instancia es un Estado regulador. Un Estado regulador, pero a su vez un Estado regulador regulado por organismos supranacionales. Y los organismos supranacionales van a tener una agenda eminentemente marcada por ciertas firmas oligopólicas. Este es el camino. Este es el camino natural al cual va a desembocar Occidente y el mundo. Y ya se está viendo la Agenda 2030. La Agenda 2030 posee ciertos capitales oligopólicos. No estoy diciendo que esto sea libre mercado ni libre competencia. Estoy diciendo, objetivamente, China controla el 65% de los metales extraños en el mercado global, con los cuales se abastece de energía eco-friendly. Y estos capitales eco-friendly son los que luego han determinado la Agenda 2030, que en grandes rasgos dice no poseerás nada y serás feliz. El famoso contrato social de Rousseau.
No va a existir esa institución que corrompe al hombre. ¿Bien? Entonces, paulatinamente ustedes se van a ver que las personas tienden a cada vez separarse más de la fe, de la familia, de la comunidad. El Estado-nación desaparece. Hoy no existe el Estado-nación. Hoy ni siquiera existe el concepto de nación, si vamos al caso. Podríamos hablar hasta hace unos siglos atrás de una nación hispánica, donde sí había una cultura compartida, un idioma, formas de vida y idiosincrasia. Pero hoy es una mezcla amorfa donde uno no distingue quién es quién, dónde trabaja, dónde produce. Hoy ya no se puede distinguir. Hoy nosotros producimos en Argentina y en Chile para Estados Unidos que venden los productos a Sudáfrica, si vamos al caso. Estoy hablando de YouTube particularmente. Entonces está todo muy desdibujado. Si hay un estado regulador, un estado que te dice cuándo entrar, cuándo salir de tu casa, cuánto tributar, cuánto no tributar, pero hoy las hegemonías del pensamiento no son estatales. Vamos a Chile. Yo en Chile puedo encontrar candidatos que van de izquierda a derecha, tranquilamente, porque he ido, he estado en la Universidad de Libertad y Desarrollo en las becas. Hay candidatos de izquierda y candidatos de derecha. Ahora, yo tomo un café en Starbucks, que está trabajando en todo el mundo. Yo tomo una gaseosa de Coca-Cola, que está en todo el mundo. Yo veo una serie de Netflix, que está en todo el mundo. Yo compro zapatillas Nike, que están en todo el mundo. Y son todas de corte progresista. No hay ninguna que diga, no, miren, hay que rescatar la tradición, el hombre y la mujer no son lo mismo. No hay nadie que diga, bueno, vamos a reivindicar una monarquía. No, no, no. Son todos el mismo discurso de la corrección política. Y son firmas oligopólicas que si pueden destruir la competencia la destruyen. Y si se pueden aliar para marcar tendencia, lo hacen como Amazon, como hizo Facebook. Entonces, estas son las agendas que luego son las que, por tomar un ejemplo, Rockefeller Brothers, contaminan, se reproducen, crecen y luego le dicen al mundo no contaminen, no se reproduzcan, no crezcan. Y luego actúan en forma oligopólica y corporativista, porque es un corporativismo puro y liso, para financiar a Greta Thunberg que diga desde la ONU, cuidemos la plantita, que ni Chile, ni Argentina, ni Bolivia se reproduzcan y contaminen porque ya está, se acabó la competencia. A partir de ahora, un gran reseteo, ya se barajaron las cartas, esto es lo que hay. Espero no haberme extendido. No, me parece maravilloso cómo has analizado sobre todo el tema de la Agenda 2030, que es un tema que yo he intentado conversar también desde el punto de vista que yo mejor manejo que el marketing. He hablado con el sector, si es que se le puede decir, como decías tú, se puede llamar antiprogre, patriota, como quieran ponerle. Cómo nosotros podemos hablar de estos temas de manera seria, porque pasa mucho de que la gente entiende el enemigo, pongámoslo entre comillas, que puede ser organismos internacionales como la misma ONU o esta misma agenda, pero a la hora de explicar por qué enemigo, terminan basándose en teoría más bien conspiranoica, en vez de hacer una explicación profunda como la que haces tú. Entonces ahí es cuando se confunde y bueno, luego a la persona que estás tratando de convencer no la convences, porque no tienes los argumentos necesarios. Pero, Horacio, eh, totalmente. ujú. Horacio, una pregunta con respecto a todo este tema y es un tema que, claro, nos cuestionamos. ¿Cómo hacer frente a estos oligopolios? ¿Cómo hacer frente a estos organismos internacionales cuando tienen tanta influencia en los países? Hoy en día, por ejemplo, acá en Chile, la ONU no puede obligar a Chile a nada, pero todo lo que dicta la ONU, Chile lo termina haciendo igual. Entonces, no necesita hacer una obligación por la fuerza, sino que ya tiene un control a medida de contacto, de presión, de otras maneras. Y a su vez, esta misma agenda que vendría siendo este establishment, porque al fin y al cabo uno puede decir, ay, pero la agenda te la están tratando de imponer a la fuerza. Pero tú escuchas que la agenda tiene que ver un poco con el feminismo, con el indigenismo, con la migración, y tú escuchas a una parte de la población y ellos ya están permeados con este tipo de ideas y dices, sí, sí, es justamente lo que yo quiero. Hace 2 días atrás salieron gente con overoles blancos a protestar, cuando hoy en día no se puede salir de nuestras casas por el tema de este encierro, pero salieron con los overoles blancos un montón de extranjeros diciendo que existía un derecho a migrar. Entonces, claro, tú te empiezas a cuestionar en qué momento nosotros perdimos completamente la posibilidad de dar esta batalla, porque si tú piensas, imagínate un tipo que esté en desacuerdo con esto y diga, a ver, me parece bien que cada país tenga
un control migratorio dentro de lo que se pueda, por algo hay estudios, tiene que hacerse leyes estrictas con respecto a esto, bla, bla, bla. Esa persona la van a terminar tratando de fascista. Si tú vas a la calle a hacer una contraprotesta de eso, lo más probable es que termine en la cárcel. O sea, existe una desventaja para esta minoría que resiste esta visión más bien progresista. ¿Cómo se puede dar esta batalla, Horacio? Bueno, en primer lugar, entender que es una batalla cultural. Yo empezaría en ese aspecto, digamos. Y acá me causa mucha gracia porque uno cuando de repente está de este lado, a ver, yo aclaro, cuando uno habla de derecha, yo soy muy escéptico también del término derecha, por otras razones, digamos, pero digo, uno cuando habla, entre comillas, de derecha se refiere, bueno, los que son más patriotas, los más liberales, todos saben que yo soy muy crítico del liberalismo político, más que todo ese liberalismo de corte progresista que emerge en la Revolución Francesa, aunque podemos llegar a un mismo plano de acción con un liberalismo, digamos, más clásico como el de Locke, podemos coincidir en ciertos planes de gobierno, con un conservadurismo, que a su vez hay distintas corrientes conservadoras, aclaro, no hay una sola, son distintas, como el liberalismo, si vamos al caso, o los libertarios. Pero uno cuando está de este lado, siempre es como que le toca bailar con la más fea, digamos. Es como que el progresista tiene un camino muy allanado en este mundo. No solamente porque lo financian los grandes capitales y tienen la protección del Estado, o sea, un corporativismo puro y llano, sino también porque discursivamente es un mensaje muy espiritual, es un mensaje muy esperanzador. El progresista que te dice, sé lo que vos quieres hacer, sé feliz, viniste para ser libre, viví hoy. Claro, entonces es como, uno viene a plantear y dice, no, cuidado, tenés que ahorrar, mirá que la familia importa, tenés que trabajar, tenés que hacer méritos para que alguien quiera aceptarte. O sea, yo que en el caso mío, que me dedico a la comunicación y a la radio y a escribir, si yo, a ver, siempre digo, perdón un ejemplo, y ahí contesto tu pregunta, por experiencia se los digo, no es difícil plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro, es muy fácil. Lo difícil es que el árbol no se seque, que el hijo sea bien educado y que el libro se venda. Entonces, uno está siempre remando en contra de la corriente. Entonces, tu pregunta es muy buena y es una pregunta que yo me hago a diario. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, entendamos que es una batalla cultural. Una batalla cultural no es una competencia de memes. Punto uno. Punto dos. Una batalla cultural no es quien pone el título más divertido en YouTube, que te puede ayudar a monetizar, pero eso no es batalla cultural. Punto tres. Una batalla cultural no es una competencia de Narciso. Porque si vamos al caso, si yo veo lo que es la estructura narcisista en la sociedad, en una sociedad de la fatiga, en una sociedad del cansancio, en una sociedad de la autodisciplina, no hay diferencia ya en ese punto entre una derecha y una izquierda. Es, bueno, ¿quién genera más en el mercado de YouTube? ¿Conservador humilla y ultraja a Liberprogre o Liberprogre acorrala y defenestra a conserva facho? Y bueno, están dentro del mercado, están siguiendo las reglas. Entonces, vamos por parte. Primero, ¿qué es cultura? Cultura tiene tres grandes acepciones, voy a ser muy rápido en esta exposición. Tres grandes acepciones. La elitista, que es propia del Renacimiento, que es la persona culta que se separa del vulgo porque ha acumulado conocimiento. Es importante este concepto, no crean que quedó en el siglo XVI. La visión propia de la estética, es decir, cuando la cultura se traslada al campo artístico, y esto es fundamental, porque el ser humano, Cripto, yo, Susana, David, los que están del otro lado, siempre expresan su espíritu en tres grandes disciplinas: el arte, la filosofía y la ciencia. Hagan el ejercicio, busquen cualquier actividad de sus vidas y van a darse cuenta que cada vez que ustedes han dicho algo, siempre se ha expresado en términos de lo que es bueno, filosofía, con el riesgo del moralismo; cierto, la ciencia, con el riesgo del cientificismo; o bello, con el arte, con el riesgo del esteticismo. Entonces, esta segunda excepción es la estética de la cultura. Y la tercera concepción de la cultura es la visión sociológica.
aquel campo de la subjetividad humana en el cual se desarrolla su idiosincrasia, su credo y su forma de vida compartida en una determinada comunidad. Concepto muy rápido, estoy dando por una cuestión de tiempos. Entonces, esto es cultura. Y las tres concepciones coexisten simultáneamente. Por eso es cultura cuando yo determino cómo es la cultura chilena. Bueno, es una cultura de trabajo. Es una cultura que en gran medida durante 2 décadas estuvo a favor del financiamiento privado. Por dar un ejemplo. Es una cultura que toma ciertos patrones de algunos resabios anglosajones. Por dar otro ejemplo. Estoy describiendo. Pero también es cultura aquellas hermosas obras de arte que yo he sabido recorrer, por ejemplo, en el Museo Nacional que poseen en Santiago de Chile. También es cultura. O su gran catedral, que es hermosa, por cierto, siempre recomiendo que la visiten. Bien, pero también es cultura cripto que ha acumulado conocimientos y quizás separado del vulgo, porque cripto no es uno más, es cripto con más de 70.000 suscriptores, entonces ya se separó del resto. Todo eso es cultura en Chile. ¿Y qué es una batalla cultural? ¿Qué es una batalla? Es un enfrentamiento entre dos o más posiciones por la misma meta, pero es una meta competitiva, es una meta que si la alcanza uno excluye al otro, es una suerte de suma cero. ¿Alguien conoce la falacia de la suma cero? La falacia de la suma cero no es una falacia propia de la izquierda, es decir, si el rico tiene es porque lo desapodera el pobre, si al blanco le va bien es porque discriminó al negro, si el hombre es feliz es porque maltrató a la mujer. No es solamente esa dialéctica de izquierda, la falacia de suma cero. De hecho, es una realidad que ya ni siquiera es falacia, es una realidad propia de una batalla. En la batalla, si Cripto quisiese, por ejemplo, postularse para intendente en su ciudad, y yo quisiera ser intendente en la mía, no es una batalla política, porque no estamos compitiendo por alcanzar el mismo lugar en donde uno excluiría al otro. Los dos queremos ser intendentes, pero de ciudades distintas. Ahora, si Crypto y yo competimos para ver cuál es el mejor canal de YouTube, ahí sí hay una competencia. ¿Por qué? Porque estamos disputando los mismos suscriptores en la misma plataforma. ¿Bien? Por eso a mí no me genera competencia la gente que consume TikTok. Bueno, en parte sí, hay una discusión muy larga en torno a cómo van a transformarse las redes sociales. No me quiero ir de tema. Entonces, ¿se entiende? Entonces, si es una batalla, hay dos que compiten o más por el mismo lugar. Ahora, las batallas pueden ser políticas, queremos los dos llegar a ser legisladores, económicas, queremos los dos tener la principal cadena de supermercados en la ciudad, o cultural, queremos que los dos hegemonicemos nuestras ideas. ¿Qué es la hegemonía? Y esta es la gran pregunta. ¿Qué es hegemonía? No es marchar separados y pegar juntos, como dijo Lenin. No. Hegemonía es, en términos de Gramsci, imprimir en una comunidad una determinada cosmovisión. Entonces, ¿qué es una batalla cultural? Cuando Cripto intenta imprimir, plasmar, asentar en una comunidad, por ejemplo, en Chile, una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? No es una imagen científica. No es decirle a Chile, miren, los metales se dilatan con el calor, porque eso es un conocimiento científico falseable. Es un conocimiento científico momentáneo. Está siempre sujeto a revisión. Él lo que quiere imprimir en Chile es una visión, una cosmovisión, una concepción del mundo, por ejemplo, diciendo que la libertad importa. Ahí se me viene a la mente una idea que quiere imprimir Cripto. La libertad importa. Después veremos qué es la libertad, por qué importa, cómo se consigue la libertad, cómo vivimos mejor para ser más libres. Bueno, ya es más complejo, pero a grandes rasgos es, quiero imprimir mi concepción del mundo, que es una concepción que no depende de la ciencia, aunque se pueda alimentar en parte de la misma, que es perdurable, que es individual, y la quiero trasladar al grupo. Y cuando la traslado también se retroalimenta. Esto en términos de Gramsci. No quiero entrar en la parte de los intelectuales porque nos quedaríamos sin tiempo, pero sí quiero marcar esto. Esto es una batalla cultural. Y si uno realmente quiere generar un cambio en la sociedad, la política siempre cosecha lo cultivado, de ahí viene la palabra, en el plano cultural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de querer cambiar la política, hay que tomar elementos incluso de la izquierda, que se aprende muchísimo, de hecho el 99% de mi biblioteca es de izquierda, hay que tomar elementos de la izquierda
y tomarlos como elementos de sapiencia. Es decir, ¿qué se aprende de esto? Bueno, ejemplos concretos. Mucha gente acá ha criticado a Foucault. Seguramente que mucha gente ha sido crítica de Foucault, dice este pelado degenerado que no sabe nada, que se enrieda, que no lo entiendo. Tienen mucha razón. Pero también tienen razón los que lo han leído. ¿Cuál es la principal forma de disciplinamiento de Foucault? La medicina. En términos de medicina se dice quién está loco, quién no está loco, porque cuando alguien está loco se cierra el debate. Yo no debato con alguien que no guarda razón, que no ve la realidad. Yo, de hecho, cuando veo un debate digo, bueno, debatamos desde la realidad, después veremos los discursos utópicos. El que está loco uno no lo discute, le cierra la persiana y le dice, listo, se acabó el debate. No hay nada que discutir con quien no aprecie la realidad, porque no estamos en un parangón, no estamos en una misma plataforma. ¿Qué es lo que hacen con uno? Así como uno diría, este está loco, lo excluimos con conceptos médicos. ¿Cómo lo excluyen a uno? Patologizándolo. Ejemplo, este homofóbico. No hay nada que discutir con un homofóbico. Ahora, este es un ejemplo que nos dicen los conservadores siempre. Pero cuidado, que los liberales cayeron en esta trampa también. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Cuántos liberales siguieron trabajando, viviendo felices? Todos encerrados. ¿Por qué? Porque mediante criterios médicos, se disciplinó la sociedad donde era más importante resguardar la vida que la libertad. Por lo tanto, el poder político decidió, en nombre de la democracia, en más y mejor sabiduría para el pueblo, decidir encerrarlos a todos durante un año. Porque la pandemia, que tiene las mayores tasas de recuperación de todas las enfermedades, era tan peligrosa que en pos del bien común se tenían que cercenar todas las libertades. Digo esto ¿por qué? Porque se puede aprender de la izquierda a dar una batalla cultural. Fíjense, si no, cómo Foucault, criticando justamente este concepto de la derecha, decía, bueno, fíjense cómo la Iglesia Católica y los conservadores mantuvieron siempre relegados a cierta parte de la sociedad mediante conceptos médicos. Curiosamente, hoy la izquierda, que fue paciente, que supo dar la batalla cultural, usando conceptos médicos, logró excluir a todos los que defendían la libertad para imponer un sistema único. Entonces, se puede aprender de la izquierda, se puede aprender de Maquiavelo, se puede aprender de Gramsci, se puede aprender de Antonio Negri. Antonio Negri escribe en el 2001 un concepto hermoso, decir de un nuevo sujeto. Tranquilamente nosotros podemos escribir decir un nuevo sujeto, generando un nuevo sujeto antiprogresista, pero también demostrando, en términos de Antonio Negri, cómo ese imperium, cómo ese imperialismo ya no es el británico con su empresa de McDonald's y su empresa de Netflix, que dicho sea paso lo es, pero también demostrando cómo este imperialismo es de izquierda, la Organización Mundial de la Salud, la ONU que presiona constantemente, el Green New Deal, que es la tesis de mi libro que estoy trabajando actualmente, este nuevo acuerdo verde ecologista, es un imperio de izquierda, un corporativismo verde, 2 o 3 firmas utilizan el poder del Estado para que de esa manera se aseguren un lugar específico con estas tecnologías eco-friendly. Vean lo que pasó con Save Ralph, que fue una calamidad por donde se mire. Entonces, ¿qué dicen? Dicen una forma extorsiva de mercado, muy extorsiva. Porque además que te den las trabas burocráticas, te dicen, si no tenés este sellito de cruelty free, generan una presión cultural tan grande que las empresas chicas quiebran, porque no pueden subvencionar a estas ONG ambientalistas. Esto es fundamental entender. Quitarse ese miedo a hablar del pueblo, quitarse ese miedo a hablar de bueno, el bien común, porque es la clave en la que se dialoga hoy. Al contrario, fomentar el individualismo, por más que uno podría discutirlo no filosóficamente, en términos prácticos, no sirve, en términos prácticos. Porque hoy lo que más conviene es una sociedad segregada y fragmentada. Hoy lo que le están diciendo a grandes rasgos el progresismo es, bueno, vos autopercibite como quieras, vos sé quien quieras, crea tu propia identidad, crea tu propio discurso, pero quédate ahí, atomizado, quédate ahí fragmentado. No te juntes con el otro. No tengas contacto con tu compañera de fábrica, trabajá desde casa, estudiá desde casa, andá a misa desde casa, relacionate desde casa. Entonces, incluso en forma práctica, hoy la atomización ni siquiera es una buena estrategia. Entonces, ¿cómo se da esto? Con una batalla cultural. Y la cultura es una relación con el otro. Para no extenderme, ¿qué era el idiota en Grecia?
El idiota era la persona que se ocupaba de sí mismo, porque idios proviene del griego sentido de pertenencia, idioma, idiosincrasia, idiolecto. Así vemos, el idiota era la persona ensimismada. Cuando alguien me dice, yo me preocupo por mí mismo, yo quiero ganar plata, viva mi individualidad, viva mi libertad, yo diría, bueno, sí, está muy bien, estás cuidándote, pero no creas que eso va a ayudar a que el sistema cambie. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque el plano político sigue existiendo. El tema es, ¿lo ocupás vos con tus ideas sanas o lo va a ocupar un degenerado de izquierda? Bueno, tiro ahí el debate y cada uno sabrá luego cómo interpretarlo. Totalmente, muy buena ese último análisis con respecto a lo ensimismado. Ese es un tema, claro, que se discute mucho en el libertarismo, que, que todavía algunos no lo entienden y lo confrontan como corresponde, porque una cosa es, claro, como dices tú, pensar en tus propios objetivos, y otra cosa no entender que estás dentro de un contexto. Y dentro de ese contexto tú vas a seguir siendo influenciado por dicho contexto y por muy anarcocapitalista, por ejemplo, que pueda ser, el Estado sigue existiendo, entonces no va a desaparecer porque tú seas anarcocapitalista y te va a obligar a hacer cosas. Entonces, o tú empiezas a hacer algo para que cambie, o vas a seguir siendo un esclavo más, nada más. Solamente que se autopercibe libre, pero de libertad nada. Te puedo hacer un pequeño comentario ahí porque no quiero Sí, dejar sí. pasar. Es tan, fíjense, a mí lo que me encanta de cómo lo explicas vos es que das grandes verdades que incluso emulan a los mayores pensadores de la humanidad. Porque lo que vos muy bien has dicho me recuerda en el acto a Ortega y Gasset. Hay que leer a Ortega y Gasset. Más allá que, fíjense que yo soy un poco crítico, porque tiene esa visión elitista tan separada del pueblo, y yo criado en el barrio, de repente como que me siento más identificado con los comunes, pero es una particularidad que vos has dicho. Muy cierto. El hombre moderno era un hombre gris, un hombre con su traje roto, caminando para el trabajo, desarrollando productos 2 horas al día, en una estructura brutalista, con un cielo nublado. Era una masa con una forma definida, pero el hombre mediocre se sabía parte de dicha mediocridad. El hombre masa sabía que pertenecía a la masa. Ese trabajador promedio sabía que era uno más en el sistema. Al menos se reconocía a sí mismo como un eslabón. No le interesaba cambiarlo, pero tampoco se mentía a sí mismo. El hombre posmoderno es muy curioso porque es la misma estructura, pero con celular iPhone, con una pared bien pintada de fondo, con muchos colores llamativos, con un café de Starbucks. El hombre posmoderno se cree original y es parte del sistema. Es parte del sistema. Y lo quiero rescatar porque estoy para derecha o para izquierda. Hay muchos que se creen grandes revolucionarios y creen que se dicen, yo soy libre pensador. Al contrario, eso es el que menos piensa. Porque cuando vos tenés los pies en la tierra, recién con los pies en la tierra podés mirar al cielo. Hay gente que está en una nube de gases intestinales. Hay gente que no reconoce dónde realmente está arrojado en términos de Heidegger. El hombre está arrojado al mundo. Y hay gente que cree que desde su discurso construye el mundo. El mundo ya está creado, el hombre ya está creado, pero caen en esta falacia de considerarse creadores. En el Homo Deus, en el hombre que dice, desde mi palabra voy a construir un sistema de libertad porque soy el hombre más sabio del planeta y yo sé que esto es la libertad. Y lo que no es como yo digo, están todos cerrados. Son todos idiotas menos yo. Así piensan el promedio. Y yo te puedo asegurar que si yo me pongo a buscar los comentarios en tu canal, como en el mío, como el de Agustín Laje, el de Miklos, el de tantos, nunca está el que dice, no, qué equivocado que estás, vos no sabes nada. Sí. Maestro, estás mirando el partido de la tribuna, tirándole pedradas a los que juegan al fútbol, a mí intenté entrar a la cancha. Porque esto se da mucho. En la posmodernidad, lo que hacen la revolución son, leyeron 2 PDF, vieron un video de 5 minutos y creen que saben. Y los que de repente llevan tanto tiempo leyendo, formándose, dicen, prefiero guardar silencio, no entrar a ciertos debates porque no estoy preparado. No se imaginan la cantidad de debates que yo he dejado pasar porque sé que no estoy preparado. Y luego viene alguien y dice, no, vos no sabes nada. Bueno, ya sé que no sé nada. Mostrame vos cuál es el camino. Entonces, sí, eso es muy importante lo que has dicho vos. La libertad importa. Claramente que el individuo importa. Incluso en una posición católica,
El alma es individual y el alma debe procurar su salvación. Pero la identidad no es un elemento dado por la naturaleza, que algunos conservadores se pasan de raya y creen que todo se define por la naturaleza. El vicio cientificista no es propio de la izquierda, quiero aclararlo, ¿no? Quiero aclarar que el vicio del cientificismo no es solamente de la izquierda, no es solamente del marxismo tradicional. Cuidado con ese detalle, pero yendo al tema, hay algunos que creen que la identidad es, bueno, está dado por la naturaleza. Y es un error. Y es también un error aquel problema propio de algunos que han heredado de Guillermo de Ockham, o incluso un dualismo cartesiano, y bueno, solo mi mente soy yo. No, en realidad es yo soy yo y mis circunstancias. La identidad no se forma solo por la autoconciencia. La identidad se forma por la relación con el otro. Y si no, vean los experimentos lamentables que han sucedido de niños criados sin los padres, de niños criados sin la sociedad. Son menos que animales, lamentablemente, digo, porque la identidad se desarrolla a partir del otro. Uno no puede entender el uno, el yo, sin el otro. Y teoría del psicoanálisis, es más, si lo quieren ver, y teorías conductuales, no importa cuál corriente ascriban. Ningún pensador racional va a decir, bueno, tu identidad solamente basta de vos mismo, como si estuvieses aislado en una ficción de Robinson Crusoe. Esto quiero aclararlo porque algunos creen que la revolución se hace desde insultar desde Twitter, creer que uno se la sabe toda y creer que no hace falta vincularse con el otro. La cosa pública existe y no se puede entender al humano sin entender que es un animal político. Y no me refiero al animal como las teorías animalistas, sino que es un ánima que se desarrolla en el campo de la política, es decir, en el campo de la sociedad en su relación con el otro. No me quiero extender tanto tampoco. Horacio, sé que tienes que irte pronto porque tienes tu otra entrevista, pero te quiero hacer la última pregunta, si es que la alcanzas a responder, si no lo podemos dejar para una segunda parte. Te quería preguntar, ¿por qué es tan atractivo para algunos el posmodernismo? Es lo más tentador que hay. Es lo más tentador que hay. El posmodernismo es esa mujer que te ofrece todos los placeres carnales, el desayuno al otro día y que te va a dejar jugar al fútbol con tus amigos, hasta que después te enteras que era un travesti. Es decir, es escondida. La posmodernidad, perdón por el ejemplo gráfico, digo, perdón, porque sobre todo porque tengo un público más conservador, digamos, pero la posmodernidad es muy tentadora, porque la posmodernidad es un sistema de sociedad que te está constantemente ofreciendo una revolución constante. Entonces, te hace sentir un ser revolucionario. Naturalmente, el ser humano tiende a buscar un sentido de trascendencia. Esto es natural. Porque de hecho, sin ese sentido de trascendencia, el ser humano pierde su propósito de vida. La posmodernidad es un engaño. Es como, básicamente, y para que se entienda, el hombre busca alcanzar el sol, aunque lo encandile. Y lo que hace la posmodernidad es encandilarte con fardos artificiales. Entonces ya no sabes hacia dónde ir, pero crees que estás yendo bien. Y en realidad es una trampa, porque en la posmodernidad lo que existe es una revolución del eterno presente. La persona se siente libre. ¿Por qué se siente libre? Empresas transnacionales, sexo transgénero, concepciones transanimalistas, creen que pueden crear desde el artificio la trascendencia. Creen que van a romper la inmanencia y darle un propósito. Y en realidad lo que hay en la posmoderna son metas. ¿Cuáles son las metas? Más suscriptores, más dinero a fin de mes, mejores niveles de consumo, mejores niveles de producción. Todo son metas. Recibirse, pero ahora, propósitos de vida ya no hay, un propósito. Por eso, el hombre que se creyó libre olvidó una premisa fundamental, que el hombre debe volar como Ícaro, como debió volar Ícaro. El hombre debió escuchar, como diría Russell Kirk, a aquellos gigantes que llegaban el presente sobre sus hombros, aquellos gigantes de la sabiduría que le dijeron al hombre, ni tan bajo como las larvas, ni tan alto como el sol. ¿Y qué hizo Ícaro? Se quiso alejar de las larvas, coqueteó con ser un homo deus, propio de la posmodernidad, coqueteó en ser como un dios, coqueteó con esta idea de yo, mediante la ciencia, mediante el progreso indefinido, mediante la liberación absoluta,
voy a ser como un Dios. Finalmente no pudo con su propia naturaleza. Porque la realidad está allí afuera. Uno puede ignorar la realidad. Lo que no puede ignorar es las consecuencias de haber ignorado la realidad. Es un hecho objetivo. No es que existen diferentes verdades. La verdad es una. Las personas se pueden acercar o alejar, las pueden interpretar, pero la verdad está allí, está allá afuera. Entonces, ¿por qué la posmodernidad tienta? Porque le hace sentir al ser humano que es un ser revolucionario, que es un ser libre, que es un ser que progresa. Curiosamente, mientras más se ha liberado, más se esclavizó, porque es un esclavo del eterno presente. ¿Por qué es un esclavo del eterno presente? Porque constantemente está en esta revolución del eterno hoy. Es un ser humano que se desarraigó, no posee identidad, no posee pasado, no posee revisión sobre sus actos, tampoco posee futuro. Ejemplos concretos, desde el revisionismo histórico y la cultura y la cancelación en las universidades, en torno al pasado, hasta las políticas antinatalistas del globalismo. No hay sentido de ahorro, no hay sentido de futuro. ¿Qué es lo que es? Un tronco que se siente libre, pero ¿quién le da forma al tronco? ¿El tronco por su propia naturaleza y sus raíces y sus frutos o el aserradero? Entonces, esta es la trampa. ¿El hombre se cree muy libre y está esclavizado de sus errores? ¿O acaso no han visto el ejemplo concreto cómo murió Shulamit Firestone, la gran feminista radical? Progreso indefinido, que los úteros artificiales, que la pastilla anticonceptiva, que muerte al macho. Murió sola y encontraron el cuerpo al mes porque no la quería nadie. Se ve que era bastante mal llevada. Cuando yo doy el ejemplo en las conferencias de que el feminismo termina con mujeres depresivas, con 3 abortos, consumiendo antidepresivos a los 42 años, viendo los Simpsons los sábados a la noche, y nadie que la quiera. No es que estoy haciendo así una caricatura. Estoy describiendo la vida de Shulamit Firestone, una feminista radical. Iba a hablar de Petra Kelly, pero nos vamos a ir al ecofeminismo y ya no terminamos más. Pero digo, esto es lo que me interesa rescatar. Es tentadora la posmodernidad, es muy tentadora. Te dice que vas a ser como un dios. Y vean los discursos ecologistas, feministas, indigenistas, este de la emancipación, este del, bueno, vos podés ser lo que vos desees ser. Y si algo te está yendo mal, nunca es tu culpa. La culpa es del otro. El juego suma cero. Si a vos te fue mal, es porque un capitalista te lo quitó, porque un hombre blanco te lo quitó, porque un heterosexual te lo quitó, porque un cristiano te lo quitó. Y de paso le mando un saludo a mi gran amigo, un chileno anónimo, que vamos a estar juntos este domingo. Pero esto quiero rescatarlo. Por eso es tentadora la posmodernidad. Porque te hace creer una mentira. Y es una mentira. Miren, con esto cierro. ¿Saben por qué es tentadora la posmodernidad? Todos recuerdan a Narciso. Narciso, luego que rechaza a Eco, no, perdón si yo soy medio romántico en estas cosas, pero Eco se traslada a una cueva bajo una maldición y queda solamente oyendo su propia voz hasta la eternidad. Pero en ese interín los dioses se apiadan de ella y deciden vengarse de Narciso. Y Narciso, en un flechazo, su maldición es que se iba a enamorar perdidamente de la primera criatura que viese. No vio a Eco, vio su propio reflejo porque luego de un día de caza fue al lago a tomar agua y saciar su sed. Finalmente se enamoró de sí mismo Narciso. Y en ese enamoramiento de Narciso, lo que hizo fue querer tomar para sí lo que veía tan bello. Pero era líquido, como la modernidad líquida que se diluye entre los dedos. Y en esa modernidad líquida que se diluye entre sus dedos, Narciso también veía diluida su imagen, porque era una visión estética. La posmodernidad es estética, la posmodernidad es un proyecto estético. Vean, sino que todo se reduce a cuánto uno muestra, a cuánto uno exhibe, a cuánto uno dice ser. Porque en la posmodernidad y corrientes propias del postestructuralismo, la realidad es lo que se dice que es, lo que se muestra que es, y lo que no se dice no es. Ejemplos concretos. Proyecto para el aborto seguro, legal y gratuito. No van a encontrar un solo proyecto donde se hable de la figura del padre, porque lo que no se dice no existe. Entonces, así en la posmodernidad, lo que no se nombra no existe. Y lo que se nombra, y lo que se dice, y lo que se muestra es lo que es. Por eso hoy es parámetro de verdad un gobierno votado por mayorías o un influencer con 1 millón de suscriptores. Porque si lo sigue mucha gente, porque se mostró seguramente y la verdad reside allí, en el número, en la positivización. Y este es el problema de Narciso. Se enamora en una imagen estética. Y la posmodernidad es esto. Es la imagen, pero no hay nada real, no hay nada sólido, no hay nada contundente de lo cual agarrarse. Finalmente, ¿qué pasa con Narciso? Muere de sed.
porque no se pudo separar de su propia imagen. ¿Qué pasa con la sociedad posmoderna? Se enamora tanto de sí mismo que muere. Es una sociedad infantilizada. Niños hipersexualizados, pero adultos infantilizados, que no asumen responsabilidades, que todo se lo dé el mercado, que todo se lo dé el Estado, que todo se lo den los políticos, que todo se lo den los padres. Por eso tienen crisis actualmente las obras sociales, porque no hay gente que invierta, por ejemplo, a futuro en una obra social, que no inviertan en las jubilaciones y alguien tiene que pagar después ese déficit. Entonces tienen que empezar a recurrir a culturas del descarte como la eutanasia, porque de repente no hay cómo sostener un sistema que se va a quiebre, porque el Estado social de derecho prometió derechos a todos para que todos se sientan felices. El eterno niño que juega, el eterno niño que no madura, el eterno niño que quiere todo hoy. Quiero sentirme mujer, quiero que no tener hijos, quiero cambiar de trabajo mañana, quiero ser mi propio jefe. Todos quieren y creen que los recursos son infinitos. Regla número uno de la economía. Los recursos por definición son escasos. Si no, no sería economía. Entonces, esto es lo que genera la posmodernidad. Un desencuentro y un divorcio entre el hombre y la realidad. Perdón si me extendí. No, perfecto, buenísimo, tremendos temas que tocamos el día de hoy. Encantado, la gente ha tenido muy buena recepción, están poniendo comentarios muy positivos. Horacio, por lo mismo te dejo invitado cuando tengas tiempo de volver al canal, yo feliz de volver a conversar contigo. Hay harto para conversar, hay un tema también que puede ser interesante ya que estábamos hablando de lo que sucede hoy en día, de lo que se rescata desde el posmodernismo, podríamos hablar del situacionismo, que es un tema que me parece interesante, que no lo he tocado como me gustaría en el canal, así que podríamos hablar de eso. Muchas gracias, Horacio. No te quito más tiempo, pero de verdad gracias por regalarnos un rato y por esta conversación. No, yo encantado porque me encanta compartir. Creo sinceramente, no me gusta nunca autorreferencia, odio que hablen de mí, pero creo que es sano estos encuentros de gente más libertaria, gente más conservadora, gente que tiene distintas posiciones, porque vamos a ver que al final del día hay más puntos de encuentro que de desencuentro, y es una unidad porque entendemos que hay un problema máximo que va más allá de la izquierda, que es el ser humano en busca de su libertad, digamos, que es lo que se ha perdido, una libertad genuina, que no es solamente un discurso. Discurso, si vamos al caso, Herbert Marcuse hablaba de la libertad, Marx hablaba de la libertad. Entonces nuestro desafío es qué libertad vamos a defender. Y vamos a ver que estamos más cerca del encuentro que del desencuentro, y así que yo muy honrado porque tu canal me encanta, es un canal enorme, así que yo estoy como, oh, estoy jugando en las grandes ligas, me siento como re contento en esto, así que muchas gracias de corazón por la invitación realmente. Gracias, Horacio. Ahí nos quedamos después en la semana conversando para ver una segunda parte. Un Con abrazo todo. grande y gracias a todos los que nos acompañaron y que viva la libertad.